Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes, bendito viernes y además el tiempo nos va a dar una tregua. Otra vez van a volver las temperaturas primaverales. Bueno, temperaturas van a estar relativamente estables. Quizás bajen un poquito en el día de hoy viernes, pero durante el fin de semana van a volver a subir. Se van a marchar hoy las lluvias y también las tormentas que hemos tenido en las últimas jornadas. Hoy, aunque seguirán siendo elevadas para la fecha, las temperaturas van a hacer un pequeño alto en toda España. Por la mañana va a hacer más frío en el amanecer y por la tarde el calor pues va a estar ahí presente. Las máximas van a bajar un poquito respecto a días anteriores, pero las temperaturas van a ser bastante cálidas. Las lluvias son probables a primera hora del día en puntos del este, donde aún puede quedar calima y caer algo de barro. Y mañana no va a quedar ni rastro de las lluvias. Hoy en Madrid 17 grados de máxima, 17 también en La Coruña, 16 en Bilbao, 18 en Barcelona y en Valencia esperamos para hoy otros 18 graditos. ¿Cómo viene el día? Bueno, tenemos alguna alerta, tenemos algún que otro rally y tenemos también una amenaza con el tema de impuestos a la sanidad pública y también a la educación privada. Sanidad privada y educación privada. Ayer ya lo contamos, lo anticipamos y bueno, pues parece que el debate sigue sobre la mesa. Bueno, la alerta es la atonía económica que sobrevuela Europa. La Comisión Europea asume que el ejercicio 2024 será prácticamente plano para la economía del continente. El escenario confirmado por Bruselas no acerca el esperado inicio de la rebaja de tipos de interés en la zona euro. ¿Por qué? Por las tensiones en los precios que continúan reflejando pues ciertos síntomas de que la inflación está ahí para quedarse, bastante pegajosa. ¿Por qué? Pues entre otras cosas por el encarecimiento reciente de la energía y la persistencia del elevado coste de los alimentos, algo que puede agravarse como consecuencia de las protestas de los agricultores y ganaderos por toda Europa. Algo que está empujando al alza de nuevo los precios de los alimentos. Por otra parte, tenemos subidas salariales, tenemos incrementos de los costes de producción y esto está elevando los precios de productos y servicios como los paquetes vacacionales, los cruceros y también las plataformas digitales, esas suscripciones. Así que cuidado con la inflación porque es un elemento, es un enemigo a batir que se está resistiendo. Ese inoportuno regreso de las tensiones inflacionarias puede suponer un lastre añadido para el crecimiento de la economía española, que Bruselas prevé que siga siendo uno de los principales motores del continente. Eso sí, no hay que caer en la complacencia. Ayer ya lo comentamos aquí en Capital Intereconomía, esas palabras y ese golpe a la sanidad y a la educación por parte de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. ¿Qué es lo que reclama? Pues reclama a su socio de gobierno, al Partido Socialista, acabar con la exención del IVA a la educación y a la sanidad privada. Considera que es una injusticia fiscal. Ojo porque en caso de la sanidad, la vicepresidenta no tiene en cuenta que esta actividad está compuesta por muchos profesionales autónomos que poseen pequeñas clínicas, pequeñas consultas y a los que el alza impositiva puede abocarlos directamente al cierre de sus negocios. Lo mismo ocurre con el sector educativo, donde alegan que el alza impositiva pone en peligro la supervivencia de muchos colegios privados. Todo ello deja claro que los ciudadanos, que las empresas y que también las arcas públicas van a ser los grandes perjudicados de este golpe fiscal que Díaz plantea por claros motivos electoralistas. Y es que este fin de semana tenemos elecciones gallegas. En los mercados financieros, ¿qué vemos? Bueno, rally europeo con máximos en Frankfurt y también en París. Y ojo a una alerta. Los bancos centrales
Bueno, más que los bancos centrales, los bonos de Estados Unidos preocupan especialmente a los bancos centrales. ¿Por qué? Hay una encuesta de VS Asset Management. Han realizado esa encuesta a más de 40 autoridades monetarias y dicen que el 70% de los bancos centrales ha manifestado preocupación por el deterioro de la liquidez en los mercados de deuda norteamericana, de deuda pública norteamericana. La encuesta de VS apunta de forma directa a dos responsables de esa inquietud de los bancos centrales. Uno es China y el otro es la Reserva Federal. Estos dos agentes se habían convertido en los grandes compradores de deuda soberana norteamericana. Un huracán insaciable de títulos que prácticamente garantizaban que se podían colocar bonos en el mercado casi a cualquier precio, pero eso ya es cosa del pasado. Eran los principales proveedores de liquidez en los mercados de renta fija, es lo que dice VS Asset Management, pero ahora ya esto no es así, ha cambiado. La decisión de la autoridad que dirige Jerome Powell de reducir el balance a través de dejar de vencer los bonos que compró en el pasado ha coincidido en el tiempo con la desaceleración china, que invita a pensar que el país no tendrá necesidad en un tiempo de incrementar sus reservas de deuda norteamericana. Así que cuidado, es algo que vamos a comentar y vamos a preguntar a lo largo de este programa. Hay otros muchos más temas. Es viernes y a por el que vamos. Gracias, bienvenidos, titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Los agricultores mantienen sus protestas tras la reunión con el ministro de Agricultura. Hoy será el 10º día de protestas en el que los agricultores van a llevar sus tractores al centro de Madrid. Ayer se reunían con Luis Planas, que les ofreció una serie de medidas como controlar más los precios, menos burocracia y reforzar la ley de cadena alimentaria con la creación de una agencia estatal de control alimentario. Siguiendo las instrucciones del presidente del Gobierno, hemos propuesto la creación de una agencia estatal de información y control alimentario. Es decir, incrementar desde el punto de vista administrativo la capacidad de control y de inspección que lleva a cabo la actual AICA, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sin embargo, las principales asociaciones agrarias estas medidas les parecen insuficientes, aunque reconocen avances. Son Pedro Barato, presidente de Asaja, y Miguel Padilla, secretario general de COAG. Hemos visto avances importantes en la rotación de cultivos, en permitir el laboreo en áreas de recolección, en el cuaderno digital y en las fotos georreferenciadas. Para nosotros nos parece un paso hacia adelante, pero queda mucho camino por recorrer todavía. Yo seré muy breve, entre otras cosas, porque la decisión de si ha sido muy fructífera o menos fructífera esta reunión será cuando se terminen de trabajar los grupos de trabajo que se han programado precisamente para la semana que viene. Las manifestaciones de los agricultores seguirán sucediendo hoy no solo en Europa. En la India, decenas de organizaciones y sindicatos de trabajadores del campo han convocado una huelga en todo el país para pedir una ley que garantice los precios mínimos de ventas sobre la producción. El Banco de España publica este viernes el avance mensual de la deuda pública correspondiente al mes de diciembre. Después de que en el tercer trimestre la deuda se situara en el 109,8% del PIB, una deuda que Bruselas fija todavía por encima del 107% a finales de este año. La Comisión mantiene su previsión de crecimiento para España en el 1,7% este ejercicio y en el 2% en 2025, y vaticina que la española será la economía que más avanzará de entre los grandes países del euro gracias a un final del año pasado mejor de lo esperado y al comportamiento del consumo y la inversión. Paolo Gentiloni es el comisario de Asuntos Económicos. Se estima que la economía española se habrá expandido un 2,5% en 2023, sustentada por el consumo privado y la inversión. Se pronostica que el crecimiento del PIB real se moderará, aunque seguirá siendo de 1,7 en 2024, debido a la todavía débil situación económica en los principales socios comerciales y al impacto persistente de los aumentos de las tasas de interés. El Ejecutivo Comunitario recorta además 4 décimas su previsión de crecimiento de la eurozona este año al 0,8% por el lastre de Alemania, que apenas crecerá 3 décimas. Coincidiendo con estas previsiones de Bruselas, ayer la noticia estaba en la entrada en recesión técnica de la economía del Reino Unido. Jeremy Hunt es el ministro de Economía británico. El panorama subyacente aquí es el de una economía que es más resiliente de lo que la mayoría de la gente predijo.
La inflación está bajando, los salarios reales llevan 6 meses subiendo y si nos mantenemos firmes, los pronosticadores independientes dicen que a principio de verano podríamos comenzar a ver caer las tasas de interés y eso será un alivio muy importante para las familias con hipotecas. Francia publica hoy su dato de IPC del mes de enero. Que según el adelantado se habría moderado hasta el 3,1%, la menor subida en 2 años. Aquí en España, por el contrario, los precios subieron 3 décimas en enero, según confirmaba ayer el INE. Desde el Banco Central Europeo confían en que los precios se sigan rebajando durante los próximos meses, pero su presidenta Christine Lagarde prefiere esperar antes de bajar los tipos de interés. Se espera que el actual proceso desinflacionario continúe, pero el Consejo de Gobierno debe tener confianza en que nos llevará de manera sostenible a nuestro objetivo del 2%. Continuaremos aplicando un enfoque dependiente de los datos para determinar el nivel apropiado y la duración de la restricción, teniendo en cuenta las perspectivas de inflación, la dinámica de la inflación subyacente y la fortaleza de la transmisión de la política monetaria. En los mercados, las bolsas europeas cotizarán hoy los nuevos máximos históricos del S&P 500. Que volvía a recuperar anoche al cierre los 5.000 puntos a pesar de un mal dato de ventas minoristas en Estados Unidos, que cayeron 8 décimas en enero. Luis García Langas, director de mercados de SDC Analistas. Los datos malos son buenos y los buenos son malos. Ahora parece que todos son buenos. Porque los malos interpretamos que no, que el mercado pues ve la bajada de tipos. Si son buenos, ve que no hay recesión y que el aterrizaje es suave y vemos, fijar que tenemos los índices Europa prácticamente en máximos, si no históricos, algunos otros relativos. De momento, los futuros vienen hoy con ligeras caídas, tanto en Estados Unidos como en Europa. En las bolsas asiáticas, el Hansen de Hong Kong sube casi un 3%, subida de casi el 1% para el Nikkei de Tokio por encima de los 38.500 puntos. En el apartado de resultados, hoy presentarán sus cuentas las aerolíneas Norwegian y la petrolera Eni. Ayer el mercado recibía con importantes subidas los resultados récords de Commerzbank y de las automovilísticas Renault y Stellantis. También presentaba sus cuentas Orange, que espera que Bruselas dé el visto bueno el próximo jueves a su fusión con MásMóvil. Lo decía su consejero delegado en España, Ludovic Pech, en la presentación de resultados de la operadora, que elevó sus ingresos en nuestro país un 1% el año pasado. Los ingresos totales, como lo podéis ver en estos diaporamas, alcanzan 4.698 millones de euros, lo que corresponde a un crecimiento del 1,1% de estos ingresos totales, en línea con nuestros objetivos de vuelta al crecimiento. En Galicia se cierra hoy la campaña electoral. Con actos en los que estarán presentes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Galicia necesita cambiar de un presidente ausente a un presidente valiente, que es José Ramón Gómez de Esteiro, que dé la cara por todos y todas los gallegos y las gallegas. Esto no es una broma. Podemos volver al bipartito multiplicado por 2. Podemos irnos al lío que tienen en Cataluña, podemos ahondar en el lío que tienen en el País Vasco, porque Sánchez, cuanto más partidos nacionalistas, mejor para él. ¿Sabéis por qué? Porque él pacta con todos. 2,7 millones de gallegos están llamados a votar este próximo domingo. Y este fin de semana se celebra también la Conferencia de Seguridad en Múnich. Cita anual donde se encuentran cada año responsables políticos y expertos de esta materia de todo el mundo. Los dos temas principales serán la situación en Oriente Medio y la guerra en Ucrania. Sobre estos asuntos, lo último es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirma que pidió a Israel que no atacara el paso fronterizo de Rafah hasta que no existiera un plan que protegiera a los civiles en Gaza. Hoy, además, Macron y Zelensky se reúnen para firmar un acuerdo bilateral de seguridad. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se espera que un frente poco activo continúe atravesando la península, llegando hasta Baleares. El mismo aportará nubosidad abundante más densa en el extremo norte peninsular y despejando de oeste a este según avance el día. Se esperan precipitaciones en Pirineos, extremo oriental del Cantábrico y montañas del interior peninsular, siendo probables también y general débiles en el resto de la península y Baleares. Una lengua de polvo sahariano afectará al sur y en Canarias predominarán cielos con intervalos nubosos en el norte y poco nubosos en el sur, sin descartar lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve.
Las temperaturas descenderán en la península y Baleares, y en Canarias pocos cambios, aunque predominan los descensos. Se esperan heladas en Pirineos. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Hoy, en Capital Intereconomía. Hoy en Radio Intereconomía tendremos tertulia a partir de las 8:15 de la mañana. ¿Quiénes nos van a acompañar? Van a estar aquí en esta mesa Carlos Arena, David Enche y Carlos Tobías. Con ellos analizaremos algunos de los asuntos importantes de la jornada. Antes tendremos la oportunidad de charlar con Ángel Martínez Aldama. Es el presidente de Inverco, la patronal de las gestoras de fondos de inversión y de planes de pensiones. Ayer nos reunió a los periodistas para hacer un poco balance de cómo ha ido 2023 y de cómo se espera que vaya 2024. Hablamos del crecimiento del patrimonio bajo gestión en fondos y en planes de pensiones. Vamos a ver cuánto de ese crecimiento corresponde a nuevas suscripciones y cuánto corresponde a la revalorización de los activos. Y vamos a hablar de otros muchos más asuntos, como por ejemplo de la competencia importante de las letras del Tesoro y de los depósitos frente a los fondos de inversión, del amplio camino que queda por recorrer, de los fondos de inversión alternativo, de las ventanas de liquidez que se hablen para los planes de pensiones en 2025. A ver eso cómo puede afectar a la industria y mucho más. Y es que no paramos. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Radio Intereconomía es la radio económica de referencia. Capital Intereconomía con la educación financiera. Vamos a mirar los mercados. Son las 7:17 de la mañana. Mireia Calderón, muy buenos días. Muy buenos días. Empezamos por la plaza, que está activa, generando información y generando oportunidades y también noticias. Asia, cuéntame, ¿están todas abiertas? ¿Cómo se están moviendo los índices? Todas abiertas no, porque el mercado de China continental permanece cerrado todavía por esas vacaciones del Año Nuevo chino, pero hoy en el resto tenemos pleno de números verdes, impulsadas las bolsas por esas empresas tecnológicas que siguieron a sus homologadas estadounidenses en la víspera. El Nikkei de Japón, continúa imparable, avanza ahora mismo alrededor de un 1%, está ya muy cerquita de alcanzar y superar el máximo histórico de 38.916 puntos que se estableció en diciembre de 1989. Por su parte, el Kospi surcoreano lo vemos sumar un 1,23%, el Hansen de Hong Kong repunta un 2,7% y Shanghái se anota un 1,28%. Muy bien, vamos a mirar Europa. Ángel Lozano, muy buenos días. Muy buenos días, feliz viernes. Tiempo real, futuros, ¿vienen cómo? En positivo, el futuro del FT100 de Londres avanza un 0,6%, futuro de Eurostoxx 50 y de DAX germano subiendo en torno a un 0,5%. Fenomenal, vamos ahora con Estados Unidos. ¿Los futuros vienen? Pues vienen con signo mixto. El S&P 500 retrocede ahora un 0,03%, el Nasdaq avanza un 0,14% y el Dow Jones también pierde, al igual que el S&P, un 0,17%. Muy bien, empezamos por Asia. ¿Qué se está cotizando ahora mismo? Pues el Nikkei de Japón, como decíamos, continúa con sus avances después de que el país perdiera su lugar como tercera economía mundial frente a Alemania y entrará en una recesión técnica, y ahora esa desaceleración económica ha aumentado esas esperanzas de que Japón pueda mantener su política monetaria ultralaxa por más tiempo. Su ministro de Finanzas ha comunicado que están siguiendo los movimientos del yen con un fuerte sentido de urgencia, y es que la moneda se ha debilitado y cotiza al nivel psicológicamente clave de 150 por dólar, un día después de que el país
entrara en una recesión técnica, como decimos. Por su parte, Pekín necesita mostrar señales más claras de una agresiva flexibilización de sus políticas para frenar la desaceleración del crecimiento, y los bancos de inversión esperan que la economía de China se expanda a un ritmo más lento en 2024 en comparación con el 2023. Incluso el año pasado la economía china tuvo una recuperación más lenta de lo esperado después de salir de las restricciones de COVID-19. Sobre ello hablaba Joaquín Robles, analista de XTV. China tiene ahora mismo unas condiciones muy particulares, que es un sector inmobiliario muy deprimido, que no ha logrado estabilizar, que los precios siguen cayendo y están en mínimos de 2015. Luego también los inversores y los consumidores no tienen la confianza porque se está continuamente rumoreando con estímulos que no se llegan a dar. Entonces quizá la falta de contundencia del gobierno, del Banco Central, está generando pues esas dudas y que la gente no consuma, y de ahí un poco ese estado deflacionario. Por otro lado, las exportaciones nacionales no petroleras de Singapur han aumentado un 16,8% en enero respecto al año anterior, partiendo de una base baja en un año, según han mostrado esos datos oficiales, una lectura que se produce después de una caída del 1,5% en diciembre. Tanto las exportaciones eléctricas como las no eléctricas han crecido. Los inversores ahora están esperando el presupuesto de Singapur para 2024. Dentro del Nikkei, los sectores que cosechan los mayores avances en esa apertura eran los productos de petróleo y carbón, minería y comercio mayorista. A la cabeza de las empresas más negociadas del Nikkei se encontraba el fabricante de equipos de análisis para semiconductores Lasertec, que sumaba un 2,77%, mientras que el grupo de telecomunicaciones SoftBank retrocedía un 0,31%. La firma automotriz Toyota avanzaba un 0,95% y la desarrolladora y distribuidora de videojuegos Nintendo se anotaba un 0,12%. Muy bien, vamos a mirar ahora a Europa. Claves para el día de hoy. ¿Estás mirando a qué referencias, Ángeles? Hoy vamos a conocer el dato de IPC de Francia, las ventas minoristas del Reino Unido, y en Alemania sale a la luz el índice de precios al por mayor. Todos estos datos son de enero. También habrá comparecencia de Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, y tenemos ya sobre la mesa algunos resultados. La reaseguradora suiza Swiss Re ha conseguido un beneficio neto de 3.210 millones de dólares, una cifra que está por encima de las previsiones que habían hecho los expertos. También superan las previsiones los beneficios de la aerolínea Norwegian Air en el cuarto trimestre del ejercicio. Y miraremos a dos valores en España: BBVA, que va a recomprar bonos contingentes convertibles, los famosos cocos, por 1.000 millones de euros. Aprovechará que el próximo 29 de marzo es la fecha de la primera revisión y va a amortizar anticipadamente esos bonos. Prisas, otro de los protagonistas, va a emitir algo más de 20 millones de acciones para cubrir la conversión de obligaciones. Muy bien. ¿Y en Estados Unidos, pendientes ahora mismo de qué referencias? Pues se conocen hoy los permisos de construcción de enero. A la misma hora también se hace público el índice de precios al productor del mismo mes y se difunden las cifras de inicios de construcción de viviendas del primer mes del año. Ya a las 4 sale a la luz la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan del mes de febrero. Muy bien, vamos a mirar ahora a las plazas europeas para ver cómo transcurrió el día de ayer. Máximos en París, también en Frankfurt. Ayer se prolongó el rally europeo. El IBEX 35 lo hizo de forma más modesta, con una subida del 0,11%. Hoy partirá el IBEX desde los 9.927 puntos. El mercado pendiente de la campaña de resultados y mucho más. Y esa campaña ya está... quedan todavía algunos importantes, ¿no? Quedan algunos. La semana que viene vamos a tener un poco más de baile que esta. Vale, esta ha sido un poco de tregua, ¿no? Para coger fuerzas. Efectivamente. Era entre los bancos y lo que venga, un poquito de aire. Así se lo contamos de una forma más tranquila. Pues sí, el IBEX 35 ayer se quedaba un poco rezagado de las subidas de otras bolsas europeas en una jornada en la que conocíamos la entrada en recesión técnica del Reino Unido. Los bancos ejercían de freno y ya saben que es el sector que tiene un mayor peso, una mayor ponderación en el IBEX 35. Sabadell corregía casi un 2%, BBVA se dejaba un 1,57% y Fluidra perdía un 1,33%. Los que más subieron fueron Redella, arriba un 2,32%. La antigua red eléctrica española. Se escapaba una entidad financiera de esa tendencia bajista. Unicaja rebotaba un 1,8% y también subía Acciona Energía.
Vimos también a las empresas dedicadas a la construcción como SACIR y ACS subiendo después de que los analistas de Barclays dijeran que había que sobreponderar a ambas empresas confiando en el buen desarrollo de la obra pública. Y vimos también subir a Telefónica un 1,2%. Es una de las compañías que la semana que viene presenta resultados. Venía de caer durante 9 sesiones seguidas y ayer, después de una mejora de valoración de Deutsche Bank, conseguía cerrar en positivo. Según Gonzalo Lardiés, gestor senior de renta variable europea de Ambank, no habrá sorpresas en esas cuentas. Las cifras, pues no esperamos grandes sorpresas y alerta pues un poco de la debilidad todavía del negocio en España, donde la competencia es elevada y quizás pues podría mejorar algo la rentabilidad pues con esos planes de reducción de plantilla de cara a futuro. Pero en general, lo comentado, no esperamos grandes sorpresas, quizás en la parte de Brasil donde el negocio va bien puede haber algo más de tono positivo, pero sin grandes cambios y un poco pues a la espera de esa ventana de consolidación que esperamos de cara a los próximos años del sector en Europa. Muy bien, Europa, vamos a ello. Pues vamos a ello. Ayer veíamos al DAX sumar un 0,6%, como decía, recuperar el nivel de los 17.000 puntos. El CAC 40 de París subía un 0,86%, en Milán un 1,17% y Londres, a pesar de esa entrada en recesión, el FT100 conseguía anotarse un 0,38. Ayer se publicaban bastantes resultados empresariales en Europa. Destacó Renault, que subió un 6,5% en bolsa, animados los inversores por el dividendo anunciado tras sus cuentas. Y en la bolsa de París, también Pernod Ricard se anotaba un avance del 1,8% tras publicar sus cuentas. Muy importantes las palabras de Christine Lagarde y los mensajes que ha lanzado sobre crecimiento e inflación que marcan el ritmo de los tipos de interés de las próximas bajadas. Ya hemos contado que los bancos centrales son totalmente data dependientes y estas son las dos magnitudes importantes que miran ellos, los bancos centrales. La inflación subyacente está disminuyendo gradualmente, pero su componente de servicios ha mostrado signos de persistencia. En general, los datos más recientes confirman el proceso de desinflación en curso y se espera que nos lleven gradualmente hacia abajo a lo largo de 2024, a medida que el impacto de los shocks alcistas pasados se desvanezca y las estrictas condiciones financieras ayuden a reducir la inflación. Después de expandirse un 3,4% en 2022, la actividad económica de la zona del euro ha sido débil en 2023 y el crecimiento del PIB real se estancó en el último trimestre. La debilidad de la actividad es generalizada en todos los sectores, desde la construcción y la manufactura hasta los servicios. Los datos entrantes siguen indicando una actividad moderada en el corto plazo. Sin embargo, algunos indicadores de encuestas prospectivos apuntan a una recuperación durante el próximo año. Vamos a mirar ahora el mercado americano, claves para entender lo que ocurrió en el día de ayer. ¿Cómo quedaron los índices y, sobre todo, valores protagonistas y datos? Pues ayer los tres índices principales terminaron la sesión de negociación del jueves en verde. El S&P 500 alcanzó otro máximo histórico, manteniendo su nivel por encima de los 5.000 puntos tras repuntar un 0,58%. El Dow Jones terminó en los 39.773 puntos con un avance del 0,91% y el Nasdaq avanzó un 0,3%. En lo que va de semana, el índice general del mercado ha subido menos del 0,1%. Mientras tanto, el Dow Jones ha avanzado un 0,3% durante la semana después de registrar el martes su mayor pérdida en un día desde marzo de 2023. Y el Nasdaq, sin embargo, cae un 0,53%. Los inversores han pasado esta semana evaluando la dirección de la economía estadounidense, particularmente después de los datos de inflación más altos de lo esperado de esta semana y una caída sorprendentemente pronunciada en las ventas minoristas de enero, lo que puede indicar una mayor debilidad en el gasto de los consumidores. Joaquín Robles es analista de XTB. A pesar de los repuntes de inflación, de la solidez en el mercado laboral y de que probablemente se vayan a retrasar todos esos recortes de tipos y no se vayan a dar tantos, pues los índices siguen en máximos. Ahora se ve
la fortaleza económica como un signo de que puede ayudar a recuperar los beneficios empresariales. Y bueno, esta semana más concretamente pues hemos visto la cara A y la cara B, ¿no? Primero empezamos con un dato de inflación mayor a lo esperado, pero parece que estamos acabando con un dato de ventas minoristas por debajo de lo esperado, lo que bueno pues vuelve a reforzar un poco la idea de que la inflación se puede moderar de cara a mitad de año. Los inversores también van a estar atentos a los rendimientos de los bonos del Tesoro que cayeron en el día de ayer. Y en cuanto a valores, varias acciones que informaron de resultados trimestrales han registrado movimientos importantes en las operaciones fuera de horario, entre ellas el servicio de entrega de alimentos 2DAS, que cayó un 8,5% debido a una pérdida mayor de lo esperado, mientras que la empresa de publicidad digital TradeDex subió alrededor del 18,9% después de superar las estimaciones de ingresos del cuarto trimestre de los analistas y ofrecer una perspectiva optimista para el primer trimestre. Nos quedamos con otra porque el equipo de semiconductores Applied Materials también aumentó un 12% gracias a los resultados positivos de las ganancias y siguen anunciándose despidos en las empresas de software, como por ejemplo la de Toast, el software de gestión de restaurantes. Dice que despedirá al menos a 550 empleados, aproximadamente el 10% de su fuerza laboral, lo que resultaría en cargos de entre 45 y 55 millones de dólares, principalmente en el primer trimestre. Además, también informó de sus resultados, mejores de lo esperado, pero el crecimiento continuó desacelerándose después de una aceleración en 2021. Pues ahí tenemos protagonistas, claves y mucha información para entender cómo van los mercados. 7:30, esto es Radio Intereconomía. ¿Por qué renunciar a vivir en Puerta de Hierro? 10 chalets con máximo confort, mínimo consumo y cero gasto en tus facturas. Una casa desenchufada de la red eléctrica, gracias a tus energías renovables y a tu almacenamiento con batería de sodio. 100% personalizable a tu medida, incluso con el diseño de interiores incluido. Una casa gastro donde disfrutar además de tus espacios gourmet de la mano de Osborne. 450 metros construidos y hasta 500 de parcela privada. Residencial puertadespaña.es o en el 655 33 89 82. Tus sueños con Grupo Index. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Vamos con más noticias que nos deja el viernes. El IPC de Argentina escala al 254% interanual en enero, aunque retrocede al 20,6% en tasa mensual. La cifra confirma que este país sigue teniendo la inflación más alta de todo el mundo, por delante de Venezuela, de Turquía y de Zimbabue. Los carburantes se encadenan 4 semanas al alza y se encarecen más de un 2% en lo que va de año. A pesar de esta subida, la gasolina y el diésel se mantienen lejos todavía del pico que alcanzaron en la primera semana de octubre, cuando comenzó la guerra entre Israel y Hamás. Un 15% de los españoles podría beneficiarse de la línea de avales ICO del 20% del gobierno, según Fotocasa. Del total, el 11% de potenciales beneficiarios son jóvenes menores de 35 años y el 4% restante son personas con menores a su cargo.
Inverco prevé que el patrimonio de los fondos de inversión y pensiones crezca un 5,6% este año hasta los 795.000 millones, empujado por una mejora de la rentabilidad. La patronal del sector vuelve a pedirle al Gobierno que revise la drástica reducción del límite de aportación hasta los 1.500 euros por partícipe y año. A las 8:15 de la mañana hablaremos aquí en directo con el presidente de Inverco, Ángel Martínez Aldama. Más cosas, los 3 líderes del sector de distribución alimentaria en España, Mercadona, Carrefour y Lidl, ganaron cuota de mercado en 2023. La cadena de Juan Roch continúa en cabeza y al cierre del ejercicio alcanzaba una cuota de mercado del 26% según la consultora Kantar. Y Cepime y Randstad vaticinan que las pequeñas y medianas empresas crearán este año 174.000 puestos de trabajo, la mitad que en 2023. Lola Márquez. La Cepime cita en su informe todos aquellos factores internos y externos que han provocado una mala situación en la empresa, como es la recesión económica a nivel europeo o las políticas de costes aplicadas por el Gobierno. Gerardo Cuerva es el presidente de la Confederación Española de Pymes. Ese incremento de costes laborales es más de un 12% en estos 2 últimos años, con un incremento de cotizaciones tanto en tipos como en bases. Hemos tenido unas decisiones del Gobierno, como ha sido el salario mínimo interprofesional, que conocimos hace escaso semanas, en el que vuelve a incidir en ese incremento desmesurado del salario mínimo que viene a provocar una incidencia en los demás salarios de la negociación colectiva en España. También destacan la aparición de nuevas rigideces en el ámbito normativo de la actividad de las empresas, como nuevas medidas medioambientales y sociales que dicen afectan contra la flexibilidad de decisión del empresario. Klépierre Iberia, líder europeo en centros comerciales, ha sido reconocido una vez más por su liderazgo en transparencia, así como por sus resultados en materia de cambio climático, por Carbon Disclosure Project. La ONG medioambiental ha incluido al grupo Klépierre por 3er año consecutivo en su lista A, que reúne a las empresas más avanzadas del mundo en este ámbito. Desde 2018, Klépierre ha reducido el consumo energético de sus centros comerciales en más de un 40% y las emisiones de gases de efecto invernadero en un 80%. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. ebroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los ases en renovar su hogar, con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de Haier, Samsung, Rumba, Philips, Teka y Belísima. Así son las ofertas límite, del 15 al 18 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés. Ejercita tu rostro desde la comodidad de tu casa con Ver2 de Foreo. Con Ver2 elevarás, esculpirás y reafirmarás tu rostro. Gracias a sus 4 tipos de microcorrientes, reduce las arrugas y mejora la firmeza desde la primera semana. Es la alternativa de Foreo segura, indolora y no invasiva a las inyecciones, los hilos tensores y los liftings faciales. Visita el espacio Foreo en la parafarmacia del Corte Inglés y empieza a cumplir tus propósitos. Los 2 puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico, escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16. El primer análisis de la mañana. Con Ignacio Baquiano. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Que es Country Head en España de Everest Shares. Hoy empezamos por... vamos a empezar por el día de hoy, por hoy viernes. ¿Qué esperas? ¿Qué va a ser lo importante? Bueno, sobre todo resaca de resultados importantes de ayer y esos, digamos, comportamientos de esos valores al cierre, ¿no? Y te destacaría Applied Materials, otra firma de semiconductores, que estaba subiendo un 12% de resultados, sacó $2,13 por acción y el mercado esperaba 1,90, así que sigue la burbuja o la subida en todos los semiconductores.
También resultados ayer de Coinbase, que es la plataforma de intercambio de criptomonedas, con resultados también bastante buenos y ha subido ya en los últimos 12 meses 140%. Y bueno, también te destacaría los resultados de John Deere, que estuvieron por encima de lo esperado, $6,23, esperaba el mercado 5,26, se dejaba algo en ese mercado post cierre, un 5,7%, más que nada porque no daba un guidance, unos estimados futuros tan altos como esperaba el mercado, aunque tampoco era muy exagerado esa no llegada a consenso. En general, los resultados publicados hasta ahora, muchos del sector financiero, muchos del sector de tecnología, ¿te están convenciendo? ¿Están gustando al mercado? Ahora mismo esta semana habrá publicado ya el 77% de las empresas del S&P 500 y la verdad es que sí, han venido por encima de lo estimado en un 2,9% del cuarto trimestre de 2023. Los estimados que están dando para el próximo trimestre tenemos un poco de todo. 50 compañías han dicho que es un poco más flojo de lo que esperaba el mercado y 21 de las que han reportado, dado esas cifras, decían que estarían en positivo. Los resultados no están siendo malos, pero seguimos con esa fuerte concentración en los valores clave, en esos 7 magníficos. Hoy, hablando de los 7 magníficos, hay uno que es Nvidia, que va a publicar cuentas la próxima semana y que está también escalando posiciones muy importantes en cuanto a porcentaje de subida el año pasado y este año en bolsa y, por lo tanto, en cuanto a capitalización. Está rompiendo moldes. Es absolutamente exagerado. Fíjate que fue el valor que mejor se comportó en 2023 y en lo que llevamos de año ya lleva un 50% de subida. El mercado sigue apostando mucho por el crecimiento de esta compañía. En 2024 lo que estimamos o lo que estima el mercado es un 60% de subida en ventas. Para este último trimestre de 2023 el mercado está esperando $4,56 y unas ventas de $20,2 billones. Lo cierto es que si no llega a esos estimados o no lo supera, porque ya se está hablando que tendría que superar las ventas en torno a $1,5 billones, de forma que el mercado siga premiando esa compañía, veremos esos resultados, ¿no? Los semiconductores, el índice SOX está en máximos históricos. Hablábamos antes de Applied Materials, Nvidia la semana que viene. ARM publicó muy buenos resultados hace 2 semanas. La verdad es que es un sector que sigue muy, muy fuerte, con valoraciones cada vez más altas, y lo cierto es que cada vez que se piensa que ya han subido exageradamente, como hablábamos de Nvidia desde el principio de año, el mercado sigue sorprendiendo. Sigue llegando el dinero de inversores a estos valores y la verdad es que asusta un poco porque hay que siempre vigilar muy de cerca esas valoraciones. La semana que viene, además de Nvidia, hay otras compañías que van a publicar cuentas. Veo, por ejemplo, un Booking, un Home Depot. ¿Quiénes y qué se espera? Sí, Booking publicará, también Moderna, Newmont Mining, la empresa de minera de oro, Walmart, Home Depot. La verdad es que varias son las compañías que todavía quedan por reportar de ese S&P 500 y veremos qué tal lo siguen haciendo. Las máximas o las más importantes de tecnología ya lo habrán hecho, salvo esta que comentábamos de Nvidia, pero los resultados, pues como decía, más o menos van en línea, un poco por encima de lo esperado. Hoy viernes poca cosa de resultados, ¿no? Algo más flojito. Nos dan ahí una tregua. Hoy publica Vulcan Materials, que es una empresa de construcción, de materiales de construcción. Puede ser significativo a nivel de cómo va ese sector en Estados Unidos. Publica una empresa pequeña de alimentación que se llama Treehouse Foods. A nivel de resultados poco, sí a lo mejor a nivel de datos macro, que saldrán precios de índice de producción. Veremos cómo van esos datos, que también marcarán un poco el dato de inflación que salió el miércoles. Y también sale el preliminar del sentimiento del consumidor y permisos de construcción. Me interesa también bonos, cómo se están comportando en estas últimas jornadas, y el petróleo. La rentabilidad de los bonos sigue subiendo poco a poco. El 10 años americano está en 4,26% de rentabilidad, el 2 años en 4,56%, marcaba unos mínimos a principios de febrero de 3,87%, según las expectativas de economía fuerte y de menor baja de tipos por parte de la FED, o no tan pronto como el mercado esperaba, ha ido subiendo un poquito esa rentabilidad, ¿no? Y por tanto bajando el precio de los bonos. Hablabas del petróleo. Está el Brent en $83, más o menos estable. La verdad es que bastante fuerte, o al menos
no corrigiendo como se esperaba a lo mejor muchos analistas en el año pasado. Yo creo que sobre todo por tensiones geopolíticas, ¿no? Que no llega a permitir bajar el precio del petróleo. El lunes festivo, ¿no? Lunes es el President's Day en Estados Unidos, así que será festivo, no habrá resultados enseguida, por tanto, y será una semana con menos sesiones y con publicación ya de los últimos valores del SP500. Oye, ¿cómo ves ya para terminar muy rapidito el momento del SP500? Porque el año pasado fue meteórico y este año ha empezado también con toda la fuerza del mundo. ¿Cómo estás viendo los flujos de dinero, el sentimiento, el tono? Bueno, pues sí, ayer nuevo cierre histórico del SP500, 5.029, con subidas en torno al 5% anuales, pero fíjate, si luego lo comparas con lo que hablábamos de Nvidia, un 50% en lo que llevamos de año, pues sí, los índices están fuertes, pero sobre todo están marcando esa subida de índices estos valores tecnológicos. Creo que la tendencia va a seguir siendo positiva o alcista. Hablábamos la semana pasada de normalmente cuando llegas a una cifra en el SP de 5.000 o estas cifras redondas, como que siempre le cuesta un poco más superarla unos días, pero está tan fuerte el mercado que yo creo que vamos a continuar. Veremos tal vez a lo mejor para fin de primer trimestre o para cuando llegue mayo, en esa frase famosa de la temporalidad en el mercado americano que te dice sell in May, ¿no? O sea que a lo mejor quedan estos meses de subida y tenemos luego unos recortes o retrocesos. El mercado no puede subir eternamente a estos niveles. Muy bien. Pues Ignacio Baquiano desde Everest Shares, muchísimas gracias por el análisis. Cuídate y buen fin de semana. Descansa. Buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias, Susana. Adiós, chao. El cambio crea oportunidades y desafía el statu quo tradicional, desde la geopolítica y la energía eficiente hasta la inteligencia artificial. Únete a los líderes del cambio con Allianz Global Investors. Visita allianzgi.es/disrupción. Invertir conlleva riesgos. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los ases en renovar su hogar, con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de Haier, Samsung, Rumba, Philips, Teka y Bellissima. Así son las ofertas límite, del 15 al 18 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Vamos con los periódicos y empezamos por los especializados en economía y finanzas. El Economista: Zegona quiere sumar a Batel a la nueva Vodafone España. El fondo planea integrar accionarialmente en su proyecto a la teleco rival. La empresa que puja por Talgo está en números rojos. Es Magyar Vagon, la empresa húngara que promueve la OPA sobre Talgo junto al empresario András Tombor y el fondo estatal Corvinus. Registró en el último ejercicio, en 2022, pérdidas de 8 millones de euros. Los bajistas suben en Grifols, Enagas, Solar y Acciona y Bankinter. Los cortos crecen este año en la bolsa española. Credit Mutuel deteriora 270 millones al vender Targobank. Saneó la inversión antes de transferirlo a Abanca. Y cuenta además que Correos perdió 125 millones en 2023, la mitad de lo esperado. Interesante, Naturgy se alía con Altadia para un gran autoconsumo. Las plantas permitirán cubrir el 18,5% del consumo de Smasglass y Fritra.
Y luego las cooperativas no podrán negociar rebajas de gasóleo. La ley de hidrocarburos prohíbe vender entre distribuidores al por menor. Vamos ahora con el diario 5 días. La bajada de la luz abre la puerta a recuperar el IVA del 21% esta primavera. Los futuros anticipan precios por debajo de la referencia de los 45 euros hasta abril. Globo aduce pérdidas millonarias para no pagar sus multas. Guerra judicial entre el Corte Inglés y Mataró por un centro cancelado. Y las gestoras avisan del riesgo de salida masiva de dinero de los planes de pensiones. Y vamos ahora con el diario Expansión. Los aeropuertos españoles líderes en Europa registraron 283 millones de pasajeros, 2 millones más que Reino Unido. Mercadona gana mercado y aumenta su cuota al 26,2%. Le siguen Carrefour un 9,9%, Lidl un 6,4% y Eroski un 4,4%. Interesante, Santander toma el mando del M&A tras acelerar los fichajes. Y me voy a quedar con la contraportada del diario El Economista, muy interesante. Habla del queso Idiazábal, relevo generacional que amenaza el futuro del queso Idiazábal. Los altos costes estrechan la rentabilidad al producir este manjar endógeno de Euskadi y Navarra y frenan a la vez la entrada al sector de profesionales en un momento clave. Con 346 ganaderías y 109 queserías, el sector produce unas 800.000 piezas e ingresa 22 millones de euros. E interesante también la contraportada del diario Expansión. El mayor fabricante solar del mundo alerta del peligro de romper con China. Longi Green Energy Technology advierte a Occidente que no elimine a los proveedores chinos de paneles fotovoltaicos, ya que los costes se duplicarían, se perderían oportunidades laborales y se incumplirían los objetivos ecológicos. Vamos ahora con la prensa nacional e internacional. Adelante. Vamos a empezar por El País, donde en su portada podemos leer que Israel y Líbano cruzan ataques en su mayor escalada de la guerra. El ejército israelí bombardea y asalta el principal hospital de Gaza. También podemos leer que Estados Unidos ve preocupante la nueva arma antisatélite rusa. Dice que la Casa Blanca admite la amenaza, pero aclara que no es inmediata y no confirma que sea de carácter nuclear. Y también tiene en su portada una noticia deportiva en cuanto a Mbappé, que ha comunicado al PSG que abandonará el club en junio. En el diario ABC, Bruselas cuestiona la reforma ambiciosa pero con pocos resultados de Díaz. El comisario europeo de Asuntos Económicos mantiene la previsión de crecimiento por debajo de la del Gobierno y reconoce que pese a las ayudas europeas, nuestro país sigue a la cola en desempleo. Un asunto más, un juez novato asumirá el narcocrimen de Barbate, que el titular sea un recién licenciado de la escuela judicial evidencia la precaria situación de los juzgados. En El Mundo llevan en portada esas elecciones en Galicia. Alfonso Rueda, el candidato del Partido Popular a la presidencia, dice que el BNG es radical. Sin el Partido Popular habría una Galicia muy distinta. También podemos leer que los impuestos y el deterioro institucional hunden la inversión y que el Gobierno garantiza a Puigdemont la amnistía, pero no su regreso inmediato. En el diario La Razón, este es el primer titular, Génova, 2 puntos. Si el Partido Popular pierde la Xunta, será por Abascal. El PP teme el efecto Girona y que un centenar de votos a Vox arriesgue la mayoría absoluta. También dice que el BNG elude la foto de la coalición para las elecciones europeas. Y un asunto más, artículo 49, Felipe VI firma su primera reforma constitucional. En la prensa europea, el Financial Times abre con la noticia de que von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, pide a la Unión Europea que subvencione la producción de defensa, y es que Bruselas debe fortalecer el sector para un mundo más difícil, según ha advertido el presidente de la Comisión en una entrevista con el diario. The Guardian, por su parte, lleva en portada la guerra entre Israel y Gaza. Dice el diario que aumenta la presión sobre Israel para que abandone la ofensiva de Rafat mientras los ministros se reúnen en Múnich. En Francia, en Le Monde, podemos leer noticias relacionadas con la guerra en Ucrania. Dice que de los acuerdos de seguridad al armamento, los europeos acuden en ayuda de Volodymyr Zelensky. De hecho, se espera que el presidente ucraniano llegue el viernes 16 de febrero a Berlín y luego a París, antes de participar al día siguiente en la conferencia de seguridad de Múnich. Un recorrido crucial mientras los combates se estancan. En Italia, La Stampa habla de que el PIB disminuye un agujero de 10.000 millones y añade que Bruselas no pedirá una medida correctora, pero la desaceleración del PIB vaciará las arcas del Estado. Meloni espera un debilitamiento de Lagarde y se prepara para acelerar las privatizaciones. Nos vamos ahora hasta Estados Unidos.
seguimos y nos paramos en su portada, en la del New York Times, que abre con el caso Trump en Georgia y toma un desvío polémico en la vida de los fiscales. Fani Willis defendió su conducta en una tensa audiencia mientras los abogados defensores buscaban descalificarla del procesamiento de Donald Trump y sus aliados. Seguimos con The Wall Street Journal. Señala al diario que Egipto construye un recinto amurallado mientras se avecina la ofensiva israelí. Las autoridades están rodeando una zona fronteriza en el desierto con muros de hormigón como medida de contingencia ante una posible afluencia de refugiados palestinos. Y terminamos con el diario hongkonés South China Morning Post, donde vemos una foto del ministro de Asuntos Exteriores chino Wang Yi, que tiene previsto asistir a la conferencia anual de seguridad de Múnich en Alemania, que se celebrará del viernes al domingo. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Miramos a Europa y lo hacemos hoy viernes con Paula Ceballos, que es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Paula, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Susana, buenos días. La Comisión publicaba ayer sus previsiones económicas de invierno. ¿Cuáles son las previsiones para la economía europea en los próximos 2 años? ¿Qué es lo más importante de esa fotografía? La economía de la Unión Europea ha empezado este año más débil de lo esperado, tras apenas haber crecido en 2023. Estuvo al borde de la recesión técnica en el cuarto trimestre y en 11 países de la Unión Europea, incluyendo Alemania, hubo una disminución del PIB. Pero las condiciones para la recuperación están ahí, los precios de energía más bajos, un mercado laboral que a nivel europeo sigue fuerte, una inflación que está disminuyendo y estimamos que el crecimiento se va a producir algo más lentamente de lo que esperábamos en nuestras previsiones de otoño, pero que se va a producir. En el 2024 prevemos un crecimiento del 0,8% en la zona euro y en el 2025 un crecimiento del 1,5%. La inflación sigue disminuyendo, nuestra estimación actual es que lo va a hacer más rápido de lo que esperábamos en otoño. Para la zona euro prevemos que se va a pasar de la inflación del 2023, que fue de un 5,4%, a 2,7% en 2024 y 2,2% en 2025, cumpliendo prácticamente el objetivo del Banco Central Europeo, que es, como sabes, mantener la inflación por debajo del 2%. Previsiones para la economía española. ¿Qué dice nuestro país? Bueno, la economía española se porta bastante mejor que la media de la Unión Europea. Estimamos que el año pasado creció un 2,5%, ligeramente por encima de lo proyectado en otoño, gracias al consumo privado y en menor medida a la inversión. Para el 2024 nuestra estimación sigue siendo de un crecimiento, aunque más moderado, del 1,7% y de un 2% en 2025. Y respecto a la inflación, en 2023 fue menor que la media europea, un 3,4%. En 2024 estimamos que va a seguir disminuyendo, pero más lentamente, al 3,2%, hasta llegar a un 2,1% en 2025. Y luego me interesa, esta semana también se ha llegado a un acuerdo político sobre el nuevo marco de gobernanza económica de la Unión Europea. ¿Qué es esto y en qué consiste? Sí, bueno, estas son las reglas fiscales, ¿no? En la madrugada del sábado pasado, el Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo tras unas negociaciones súper rápidas, súper intensas, sobre la reforma de las reglas fiscales de la Unión Europea. La propuesta inicial la hicimos desde la Comisión en abril del año pasado, después de un proceso de consulta muy amplio. Es la mayor reforma de las reglas fiscales desde la crisis económica y financiera del 2008. Y el objetivo es restablecer las finanzas públicas. Ahora estamos en unos niveles de deuda pública muy elevados, pero hacerlo de una manera realista, de una manera gradual y también adaptada en cierta medida a la situación de cada país. Uno de los objetivos principales es que se pueda proporcionar suficiente espacio para las enormes necesidades de inversión que suponen, entre otras cosas, la transición verde y la transición digital que tenemos que acometer en los próximos años en Europa. Bueno, pues ahí lo tenemos. Paula Ceballos, desde la Comisión Europea, aquí en España. Muchísimas gracias, cuídate. Y a por el viernes. Buen fin de. Gracias, hasta luego. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado.
Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. ¿Quieres estar al día de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto? ¿Te interesa el mundo de los activos digitales? No te pierdas My Economy, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía, con Pedro Fontaneda. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kyonansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Son las 8 de la mañana.